¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N, las 10 de la noche en punto en toda la República Argentina. Un programa especial esta noche, con todos las y los caníbales para analizar la realidad, para analizar aquello que forma parte del contexto periodístico, pero también que tiene que ver con las condiciones materiales en las cuales se reproduce la vida todos los días en la República Argentina. Ni más ni menos que eso, que hace que uno lo referencie como, uno podría decir, parte central de lo que debiera ser nuestra agenda, nuestras discusiones, nuestros debates. Y en ese sentido, mire, quiero arrancar el programa trayéndole un pensamiento, un concepto de Zygmunt Bauman, que es un sociólogo eminente, reconocido a nivel internacional, y que en un libro que le recomiendo, que se llama En busca de la política, bueno, allí menciona, entre otras cuestiones, algo que me parece importante traer esta noche. Dice, bueno, las sociedades contemporáneas, todos aquellos que formamos parte justamente de esas sociedades, sufrimos en muchos aspectos cuestiones que tienen que ver con cierto malestar, con las limitaciones que impone la vida de todos los días. Y lo que dice Bauman es, atención, porque eso, en términos de lo contemporáneo, está hoy sumamente fragmentado. Es decir, está en compartimentos estancos, son muchas las vivencias que llevamos en forma cotidiana y que nos hacen experimentar algún tipo de malestar, algún tipo de limitación. Y sentimos que muchas veces no nos llega una propuesta acorde desde el plano de la política y de lo político para tratar de contrarrestar precisamente eso. Y en todo caso, si nos llega una, dice Bauman, si nos llega alguna propuesta, bueno, lo más probable es que eso tenga sentido en términos de uno de esos compartimentos estancos, pero no de todo el resto. Y entonces allí cifra lo que para él es uno de los desafíos que tienen hoy las élites políticas de todo el mundo. Incluimos también, por supuesto, a la élite política de la Argentina y puntualmente al Frente de Todos, como es tratar de condensar cuál es la agenda que hay que proponerle a la sociedad. Tratar de condensar cuáles son aquellos temas los más importantes, los más transversales, los que van a tratar de cumplir con gran parte de las propuestas que se necesitan en función de las limitaciones que se atraviesan, ¿no? Y creo que está clarísimo que a lo largo de los últimos años, mire, le diría casi desde el momento en que asumió el expresidente Mauricio Macri en adelante, hay cuestiones que tienen que ver con la vida de todos los días, con la pérdida del poder adquisitivo, con cierto malestar que no ha podido ser solventado, que no ha podido ser enfrentado. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿desde qué plano esto tiene que llevarse adelante? Bueno, yo le diría que en este contexto, y cuando falta ya menos de un año para las próximas elecciones, sí, escuchó bien, menos de un año para las próximas elecciones, bueno, claramente esto ya tiene que estar en la agenda en términos de los debates que hay que dar. Y si hiciese falta algo para tratar de despertar un poco de esta especie de letargo en el cual se encuentra sumido el Frente de Todos, mire, yo le diría que ahí está el libro del expresidente Mauricio Macri, que novedosamente trae las recetas que ya fracasaron una y otra vez, pero que en este caso dice que las va a aplicar de una forma mucho más drástica y dramática. Y le creemos. Y este es quizás el dato más importante que tenemos que recoger esta noche. Al margen de esto, bueno, ¿cuáles son las agendas sumamente fragmentadas que tiene el gobierno, que tiene el Frente de Todos, incluso que ha traído la oposición política? Bueno, yo le diría que en el caso del gobierno nacional, personificado en el ministro de Economía, en Sergio Massa, bueno, hay allí algunos desafíos que se inscriben de aquí en adelante. Está claro que Massa ha encarnado el rol de aquel que viene a poner en orden las cuentas públicas, esto dicho, por supuesto, en la voz de Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, y que a lo largo de los últimos meses Massa ha logrado dos o tres cuestiones que no son nada sencillas. Bueno, por ejemplo, tratar de reducir lo que eran los niveles de déficit fiscal que enfrentaba el gobierno argentino tras una pandemia, tras el impacto que ha tenido la guerra en Ucrania. Bueno, se entiende entonces que había allí un desafío. Hoy por hoy, si uno mira las cifras, bueno, realmente el gasto público corre a una velocidad por debajo de lo que son los índices inflacionarios, y este no es un dato menor. El segundo detalle que a mí me parece importante marcarle esta noche, porque el propio ministro de Economía lo ha puesto como eje de su agenda, ha sido la acumulación de dólares en las reservas del Banco Central, algo que en su momento advirtió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dijo, bueno, hay un festival en términos de las importaciones, las cautelares,
y uno podría pensar que lo que ha sido el lanzamiento del CIRA, esto es una ventanilla única para autorizar importaciones una vez que atraviesa el Banco Central, la aduana, la Secretaría de Comercio, por ejemplo. Bueno, eso es quizás un avance bastante importante para que, para que no haya salida de dólares oficiales, por lo menos no de aquellos que uno entiende que son emprendimientos que no hacen a las emergencias y a las urgencias cotidianas, ¿no? Y este ha sido otro lanzamiento que ha hecho el ministro Massa en los últimos días y que podría tener un impacto positivo, por lo menos en términos de lo que es la acumulación de reservas. Pero hay otros desafíos por delante. El principal, la sequía, señoras y señores. La sequía como algo que va a impactar en lo inmediato por el fenómeno de la Niña, casi con un 30% menos en la cosecha de trigo y por supuesto esos son menos dólares que van a ingresar en las arcas del Banco Central, pero que también podría tener un impacto, alrededor se calcula de un 20 o 25% menos en la cosecha del maíz por un lado, del girasol por otro, y también atención porque viene la siembra de la soja y esto también podría tener, algunos calculan, un retroceso en función de lo que podrían ser las liquidaciones de las exportaciones para el año que viene de entre 2.000 y 11.000 millones de dólares. Entre 2.000 y 11.000 millones de dólares son algunos de los desafíos que va a tener por delante el ministro de Economía, Sergio Massa. Hay muchísimos más, yo había tomado nota de algunos de ellos. Bueno, obviamente el contexto de recesión global que enfrenta gran parte de los países centrales, la suba muy rápido de la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos, pero también de otros bancos centrales del mundo, esto que es un frenazo para la actividad económica y que uno, si pudiese estudiar un poquito la historia, se va a dar cuenta de que no son buenas noticias hacia adelante, no solamente en términos de los precios de los commodities, de los precios de los activos, porque cada vez que se fortalece el dólar, bueno, hay una debilidad intrínseca vinculada obviamente a estos activos, sino también en términos del ritmo del comercio internacional, del ritmo de la actividad económica y por supuesto también del rol que tiene la Argentina en ese mapa. Son cuestiones que atañen claramente a los desafíos que tiene por delante Massa. Otro de esos desafíos tendrá que ver también con la deuda en pesos que tiene el gobierno argentino. Tiene que renovar el año que viene, escuchen bien, 8 billones de pesos el gobierno argentino en el mercado interno de deuda en pesos y además tiene que sumar deuda por 2 billones más, que es lo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Ese también es otro desafío que está en carpeta, pero que va a tener que encarar el gobierno argentino. Claro, yo le hablaba de las agendas fragmentadas y un poco de este concepto de Zygmunt Bauman. Ahora, déjeme decirle algo, ¿no? Porque el Frente de Todos ha dado muestras de su músculo, llamémoslo de esta manera, el Día de la Lealtad Peronista. Pero claro, ha dado muestras compartimentadas de esa fuerza. Y la pregunta es, ¿cuál es el diálogo que hay en este momento hacia adentro del Frente de Todos? Algo que vamos a discutir en instantes nada más. Mire, déjeme planteárselo de esta manera. Cada uno de los referentes que movilizó o que hizo algún tipo de manifestación pública el 17 de octubre tuvo una agenda en particular. Por ejemplo, a ver qué decía Héctor Daer, el titular de la CGT. A ver, lo escuchamos. Y la CGT no está sentada en los lugares donde se define la política. No tuvo representación, por eso decidimos crear la Mesa Nacional Sindical Peronista. Bueno, a ver, uno podría suscribir a lo que dice Daer, es decir, él quiere estar presente, la CGT quiere estar presente en cada uno de esos debates que imagina la CGT va a tener que dar de aquí en adelante. La pregunta que cabe allí es, bueno, si esos debates tienen que ver con el poder adquisitivo del salario, uno podría pensar que hacia atrás también, en los últimos años, quizás la CGT tendría que haber tomado parte de esa discusión. Y en todo caso, si la tomó, habrá que analizar por qué eso no tuvo un impacto real en función de la pérdida del poder adquisitivo, que ahora vamos a ver en un minuto nada más. Claro, le respondió a Daer Máximo Kirchner, que había movilizado a Plaza de Mayo. Esto decía. Creo que de cara a lo que viene, de lo que necesitamos como argentinos y argentinas, los desafíos por delante no es ver quién tiene lugar en las listas de concejales, diputados, senadores, con la situación en la que está nuestro pueblo, juntarse para pedir una banca y después cuando tienen la banca el día que hay que votar fondos buitres en contra, no aparecen. Este es el problema.
Bueno, casi uno podría decir que, no quiero decir un reto, pero sí aportándole algo de parámetro a lo que había pedido dar allí Máximo Kirchner, el diputado, tratando de establecer cuáles son las prioridades. ¿Sabe cuáles son las prioridades? Mire, estas son las prioridades. A ver, señor director, si me acompaña a repasar dos curvas muy rápido. Claro, usted se preguntará, ¿pero qué es esto, Guarino? Bueno, esto es el poder adquisitivo del salario en los últimos años, ¿no? Arranca en 2014 y claramente digo, con alguna excepción en el año 2015, que hay una especie de recuperación, hubo una caída previa, pero hay una recuperación, después realmente es un tobogán hacia abajo, ¿no? Este es el poder adquisitivo del salario en términos reales, se le saca la inflación y esto es lo que queda. Entonces, está claro que hay una prioridad allí en función de que hay una mecánica redistributiva que quizás no está funcionando, quizás no está funcionando. No está funcionando y por lo menos hasta ahora no ha tenido un freno. Ahora, cuando uno mira los sectores corporativos, mira la economía en general, hay crecimiento económico, hay expansión económica. Y de esto se encarga el gobierno. Una y otra vez el presidente Alberto Fernández lo dice. Y claro está que esto es así. De hecho, el sector industrial está con una capacidad instalada en su utilización realmente importante. Pero cuando vamos a ver cómo se distribuyen esas ganancias, esa creación de riqueza, aquí es donde se divide un poco la historia. Y este gráfico usted lo vio varias veces. Y de hecho muchas veces lo suele citar Artemio López, que cuando ha sido invitado a este programa. Señor director, acá está, la participación de la remuneración al trabajo asalariado, excluido del sector público, en el valor agregado bruto es esto, ¿no? Y claro, usted se acuerda del 50-50, bueno, la verdad es que estamos lejos, ¿no? Porque allí tiene la línea colorada, la línea anaranjada, que referencia, bueno, obviamente al sector corporativo, al capital, y lo otro es el trabajo. Entonces, pierde participación en lo que es la discusión por la generación de riqueza el trabajador, el sector asalariado, y no le digo aquel sector que no está registrado. Porque un poco la fotografía sufre muchísimo más, y es una parte muy importante del mercado de empleo, aquel que, no tiene su trabajo en blanco. Es decir, tiene menos posibilidades de ir a una paritaria, tiene menos posibilidades de negociar lo que es su ingreso salarial, y esto impacta de lleno. Entonces, cuando se plantean estos debates hacia adentro del Frente de Todos, creo yo que la CGT es representativa de ese debate, la respuesta de Máximo Kirchner es elocuente y hace referencia a esto. A ver, señor director, si podemos compartirla. Que nuestros trabajadores, de los que ganan menos, aparte de sus paritarias, aquella que recuperaron durante el gobierno de Néstor Kirchner, también necesitan una suma fija que los saque del ahogo al que están sometidas sus familias. Bueno, la discusión es por la suma fija, la discusión es por los mecanismos que hay que aplicar de aquí en adelante para tratar de recuperar poder adquisitivo en términos de lo salarial. Y quizás ahí hay un elemento central, pero la pregunta es, ¿no hay mucho más para discutir de aquí en adelante? ¿No existen varios rubros que definitivamente tendrían que contribuir, ¿sabe a qué? A que grandes sectores de la sociedad, sectores que generalmente son excluidos, que son postergados, bueno, tengan acceso a parte de esa discusión. Es decir, hay muchas herramientas que discutir, no solamente un bono. Un bono es una buena noticia. Un bono, una suma fija, debiera realmente tener un impacto. Ahora, está claro que hay algo en los mecanismos de redistribución que no está funcionando. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, con la inflación en la Argentina? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasó con la reforma tributaria, por ejemplo, que el presidente Alberto Fernández proponía en campaña hace ya muchísimo tiempo? Quedó en la nada. Y quizás eso también hubiera ayudado. Y entonces la pregunta es, ¿una reforma laboral es mala palabra? ¿Es mala palabra solo porque la propone Mauricio Macri? No, es mala palabra porque lo que propone Macri es justamente algo que es regresivo. Ahora, ¿por qué no ir por una reforma que sea, en términos generales, progresiva, que sea en general integradora, que sea al mismo tiempo y le aporte mayor cantidad de derechos a las y los argentinos? Que le brinde muchas más herramientas a aquel que hoy no está en el sistema y que lo meta de lleno nuevamente allí, que le dé más herramientas para pelear su salario. Entonces, atención con lo que se discute en la Argentina, atención los sectores sindicales con las discusiones que tienen que también empezar a dar, ¿no? El presidente de la Nación hace mención de la inflación. A ver, lo compartimos esta semana. El tema de la inflación en Argentina es un problema más agudo, más serio, pero el problema de la inflación se ha dado en todo el mundo. También es verdad que llevamos 2 meses consecutivos de descenso de la inflación.
La inflación aún así sigue siendo alta y el esfuerzo que tenemos que hacer todos es seguir ese proceso decreciente del índice inflacionario. Ahora, todos tenemos que hacer nuestro aporte. Tienen que hacerlo los empresarios, tienen que hacer también un esfuerzo los que trabajan. El esfuerzo no es que ganen menos, ¿eh? El esfuerzo es que sigan generándose puestos de trabajo, sigan los sueldos ganándole la inflación. Conozco de la responsabilidad de Hugo y de Pablo Moyano. Yo estoy seguro que van a encontrar un punto de acuerdo y espero que así sea. Acá yo quiero traer otra frase de Bauman, no es otra frase, otro concepto, que es muy interesante, porque Bauman lo que dice también es, atención, no hagamos una simulación y tratemos de convencernos de que aquellas batallas que en algún momento se ganaron están ganadas para siempre. Lo que dice, en gran medida, es atención, porque todo el contexto, tal y como se está dando en los últimos años, viene justamente por esa batalla, vienen a quitar aquello que ha sido conseguido en los últimos años. En este caso en la Argentina, los derechos colectivos, los derechos de muchos de los trabajadores en la Argentina. Entonces, digo, ¿cuáles son las discusiones que hay que dar para tratar de fortalecer eso, para tratar de mejorar eso? Callarnos claramente no va a ser una mecánica que esté indicada. Cuando, brevemente, porque lo vamos a discutir en el programa, cuando uno asiste a lo que son las propuestas del expresidente Mauricio Macri en su libro ¿Para qué? Mire, lo primero que quiero proponerles es esto. En un contexto donde la extrema derecha o la derecha en la Argentina se cansó de ser irracional, se cansó de jugar con el odio, se cansó de generar un malestar tal que termina con un atentado o con el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, Macri irrumpe, quizás para tratar de ganar centralidad en Juntos por el Cambio, quizás para tratar de cambiar la agenda, que claramente no le convenía, pero Macri irrumpe con una cantidad de ideas que son valiosas. ¿Sabe por qué? No por lo que dice, sino porque definitivamente asiste a un debate que hasta ahora al menos no se estaba dando, que es qué es lo que va a hacer el candidato a la presidencia, independientemente de que sea Macri, Bullrich, Larreta, quien sea, qué es lo que van a hacer si llegan al gobierno. Y hasta ahora, al menos, había un vacío ahí porque lo que se jugaba era con los golpes de efecto, con el odio, con todo eso que nos cansamos de ver. Y Macri, vaya a saber por qué nuevamente, bueno, propone con su libro una cantidad de cosas que definitivamente tienen que ser puestas sobre la mesa. ¿Por qué? Bueno, porque hay que debatirlas y rebatirlas. A ver, lo escuchamos. ¿Ahí imaginás que una privatización de aerolíneas? Lo que sea, pero yo no imagino poner $1 más por día en sostener una compañía de aviones estatal. Estas ideas de libertad económica, porque cuando competís sos mejor. No podemos seguir viviendo en una sociedad aislada del mundo donde nadie quiere competir, donde todo lo que se produce acá sale mucho más caro en el mundo. Vamos a ser uno de los primeros de erradicar el populismo definitivamente de la Argentina. La Argentina tiene que bajar el gasto público de entrada, mínimo. Nosotros no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas en contra de la productividad. La Argentina entendió que no tenemos por qué pagar un colectivo que vuela, que sea del Estado, cuando hay... Aerolíneas Argentinas. Exactamente. ¿Qué hace con Aerolíneas Argentinas? ¿La cierra? Pero no ponemos $1 más. Si ellos no pueden vivir con lo que venden de tickets, desaparecerá. En la Argentina, esto que usted plantea genera mucha gente en la calle, fuerza de seguridad y eventualmente muertos. ¿Se los bancan? ¿Se lo va a bancar la policía? El liderazgo tiene que bancárselo. Tiene que bancarse lo que venga. Bueno, claro está, es una burrada lo que dijo Macri, ¿no? Pero es más que eso, claramente. Entonces, la pregunta es, cada una de las cuestiones que se plantean en el libro ¿Para qué? Como mínimo es una invitación a tratar de desarrollar esas ideas. Bueno, ¿hacia dónde van? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo lo va a hacer? Macri dice que va a recortar 8 puntos el gasto público. Bueno, ¿cómo lo va a hacer de un día para el otro? ¿Cuáles son las situaciones que se generan? ¿Cuál es la política que va a tener con las empresas públicas? ¿Todas las empresas públicas van a tener la misma suerte? En todo caso tendremos que discutir para qué nos sirven las empresas públicas y en todo caso también si no necesitamos más y no menos, ¿no? O si necesitamos otras empresas públicas que asistan a una sociedad que cada vez tiene mayor cantidad de demandas. Y como veíamos recién, que son muy fragmentadas, pero que sin ninguna duda forman parte de la demanda para la política y lo político. Y entonces la discusión hay que darla, la discusión no hay que obturarla.
Entonces, que lo irracional, con esto cierro, que lo irracional en términos de la política, que podría ser Patricia Bullrich, por ejemplo, con todo aquello que tiene que ver con el campo del odio, y lo irracional en materia económica, que podría ser Mauricio Macri, también con esas recetas que no funcionaron en el pasado, pero que no podemos darnos el lujo de correrlas a un costado y no discutirlas. Bueno, que lo irracional no obture la capacidad que tenemos todos y que debemos tener hacia adelante. ¿Sabe para qué? Para tratar de desandar el camino, para tratar de construir una promesa, para tratar de volver a enamorar, en términos de lo que es el frente de todos, a un sector de la sociedad que no encuentra nada, no encuentra una fórmula, no encuentra una propuesta concreta, no encuentra la manera de trazar un camino hacia adelante, de proyectarse en términos también de lo que la política podría hacer por esa persona. Y es allí donde a mí me parece que tenemos que centrarnos, ¿no? Me parece que ahí definitivamente es donde no tenemos que dar por ganadas batallas que probablemente se fueron perdiendo también en los últimos años y que claramente, digo, van a contramano de lo que podría ser una mejor calidad de vida para todos los argentinos, ¿eh? Una mejor calidad de vida para todos los argentinos. Señor director, ¿me acompaña, por favor? Gracias. Bueno. Ubeira, ¿cómo te va? Bueno. No, porque llegó tarde, hay que decir, no, llegaste tarde. No, estás desde temprano. Qué feo. Muy temprano. Qué mal. No, qué malo, qué mal. No, pero me lo crucé en un paseo. Vamos a sacar los trapitos al sol así. Cosa. Bueno, buenas noches a todos. Muy Bienvenidos. buenas noches, gracias. Doctor Ubeira, ¿cómo está? ¿Qué dice? Bien, bien. No concuerdo con lo de la burrada, a lo cual acabas de decir, porque el burro es un animal muy noble. No, es cierto, bueno, cruzó la cordillera de los Andes, ¿no? Hombre, y todos los días nos asegura que es una especie muy noble, muy noble. Este señor, igual Bullrich y toda esa gente, no son burros, son perversos. Porque la verdad que sostener estas barbaridades que dicen, independientemente de la mirada del tema de aerolíneas y esto y aquello, sino el tema de que, bueno, y vos te bancás lo que venga y qué sé yo, que todavía dicen muertos, bueno, ¿qué son muertos? Los muertos, sí. Claro, lo de los muertos es una cosa, en un país como este que ha pasado por momentos históricos. Bueno, ahora que he visto la película esta, 1985, uno se da cuenta que todavía el pasado no terminó de darse vuelta a la página. Y este animal dice estas barbaridades que dice. No son... La verdad, no puedo concebir que esto sea un problema de desavisado o de un tipo que no esté instruido. Esto es exclusivamente el discurso de perversos como los que están en Cana ahora, ¿no? Bueno, muy bien, tenemos mucho para hablar con el doctor Ubeira, así que en un ratito nada más... acá, o sea, es una continuidad de agenda, digamos. Claro, bueno, a ver, yo no sé si coinciden o no, pero me parece que podría ser también una parte de la discusión esta noche, que hay cuestiones que tienen que ver con nuestra historia reciente, conquistas sociales, que uno no puede quedarse tranquilo y decir, bueno, ya está, listo, a partir de ahora discutimos otra cosa. No, tenemos que discutir eso de vuelta. Natalia Salvo, buenas noches. ¿Cómo estás? Para siempre tratar de articular todos los temas que seguramente vamos a tocar hoy. Bueno, la semana pasada fue 17 de octubre y hablamos del protagonismo político de los trabajadores o de la participación de los trabajadores en la vida política y en la renta. Es decir, no es que no había crecimiento económico en la Argentina, sino que esa torta se distribuía entre pocos. Bueno, Mauricio Macri viene justamente otra vez por los derechos laborales y por las conquistas laborales, que no es ni más ni menos que la distribución de la ganancia en la sociedad argentina. Y déjame decirte, Julián, que esta semana pasaron dos cosas que me alerta. Primero, un hombre que iba con su hijo repartiendo en una empresa estas de plataforma y su hijo iba en la mochila, porque no tenía con quién dejarlo. Su salario precario no le daba la posibilidad de pagar tareas de cuidado, ¿no? En un país donde la derecha se cansa de decir que es un país de vagos, que no quieren trabajar. Y después Segundo Cernadas con Diego Santilli, diciendo que la reforma laboral, que en boca del macrismo siempre precarización de derechos, es necesaria para las familias argentinas. Que esta protección, que estos derechos que les costó sangre al movimiento obrero, que costó sangre incluso a abogados laboristas que llaman mafia, bueno, parece ser que es contrario al beneficio o al bienestar común de la familia argentina. Y por último, este fenómeno que vos mencionabas es justamente de estos últimos años.
El desempleo baja, pero no sube el poder adquisitivo del salario. Hay crecimiento, pero no hay distribución. No sucedió, obviamente, en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, y ni siquiera en el menemismo o en el macrismo bajaba el poder adquisitivo del salario, pero también subía el desempleo. Me parece que esto es justamente la consecuencia de el crecimiento económico sin políticas públicas de distribución efectivas, por lo menos. Bueno, es que yo lo que creo es que esa discusión hay que darla, es decir, me da la sensación que en el libro de Macri se roba todas las banderas, ¿viste? Abrió Claro. y me llevo todas, la de la reforma previsional, la reforma tributaria. ¿Quién dice que la reforma tributaria tiene que ser como la que dice Macri? ¿Por qué no podemos ir a contramano de eso? ¿Por qué no podemos pedir una reforma tributaria como la que prometía el presidente de la Nación y no terminó siendo? Con el principio de proporcionalidad, ¿no? Que pagan Claro. los que más tienen. Por eso que digo. eso es el derecho tributario. Porque si no se obtura la discusión, es decir, no, de reforma yo no quiero hablar. No, Claro. no, sí, quiero hablar de reforma, pero quiero hablar de una reforma no como la que propone Macri. Se apropian de la palabra reforma y la identifican con lo regresivo. Me parece ridículo. Ese es el tema. Úrsula Vargas, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, yo no puedo dejar de señalar que, nosotros sí, pero que comentarios como que se va a bancar muertos sea una cosa como que pasa, ¿no?, en la tele. Y no puedo más que hacer la combinación con este grupito que estamos conociendo de Revolución Federal, de estos neofascistas, que la televisión se encargó por mucho tiempo de presentarlos como el sentido común, ¿no? Como la gente indignada. Sí. Que por su indignación puede hacer absolutamente cualquier cosa, incluso dispararle a la cabeza a alguien y romantizar, y después ni hablar de que nos enteramos que si hay algo que no le pasa a este grupo es que les falta comer, ¿no? Bueno, fuimos enterando la cantidad de dinero que tienen, pero son presentados por los medios como la indignación y entonces todo se le permite y está combinado. Y estamos asistiendo a una violencia mediática para mí que sigue siguiendo todavía cuando pensábamos algunos de nosotros que el límite había sido el intento de magnicidio y que no, y que se renueva. Y no solo se renueva, sino que constantemente se justifica, ¿no? Hoy miraba en algunos videos donde uno de las cabezas que se encontraron $50.000 lloraba porque los hijos no podían comer y cómo la mentira empieza a estar instalada, la fake news directamente contando una historia que no es real y que la televisión presenta como la gente, lo que le pasa a la gente, y no es lo que le pasa a la gente. Y esto no ayuda en absoluto para la democracia y nos permite entonces tolerar, todavía no sé cómo, como un expresidente dice que llegada la situación va a bancarse muertos porque si el poder lo necesita va a ser así. Y me parece gravísimo. No, hay que condenarlo definitivamente. Totalmente. Bien. Lili Gendel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a decirle feliz cumpleaños a Natalia, que es verdad. Semana. Bueno, me gusta esto de empezar con los cumpleaños de a poco. Con los parroquiales. A mí me parece que felicidades, Natalia. Gracias. Claro, porque además tiene un club de fans. No solo Ubeira tiene club de Ubeira, no fans. sabías que cumplía Natalia. No sabía que tenía cumpleaños. Sí, gracias por el piropo. A mí me parece que... Perdón, ¿estamos haciendo nosotros algún tipo de, en la ventanita acá que tenemos en la mesa, estamos haciendo como chispazos? No sé, digo. Vos decís que, ¿sí? bueno, me gustaría señalar que esta discusión en relación al tema de si pagan o no pagan los jueces, ¿no les parece un poco absurdo estar discutiendo si van a pagar o no los jueces? Porque atenta contra el principio básico de igualdad de la ciudadanía. Hasta donde yo sé, jueces y juezas son personas, seres humanos, ciudadanos que cumplen un rol y tienen un trabajo. Por lo tanto, nunca entendí por qué no deberían pagar impuestos. Ahora bien, déjame agregar que el rol del periodismo en este tema es lamentable y señalar permanentemente, como he escuchado en estos días en la radio, que intentar que los jueces y juezas paguen es encono del kirchnerismo en contra del sistema judicial. Es el absurdo llevado a la máxima expresión en boca de un periodismo que se dice, ponele, objetivo, independiente, autónomo, como quieras. La verdad es que discutir seriamente cuánto dinero entraría en las arcas de un país que está pagando una deuda ilegítima con un gobierno que no contrajo esa deuda es realmente tan absurdo como todo lo que estuvimos escuchando de nuestro expresidente Mauricio Macri. Perdón, ahí yo quiero agregar algo, no para contradecir a mi amiga Liliana, pero en verdad la discusión famosa que hay con los jueces radica en un principio constitucional que tiene que ver con la intangibilidad del salario de los jueces.
Y cuando se habla de intangibilidad del salario, significa que no puede haber un detrimento por parte del Ejecutivo en el manejo de los salarios de los jueces, sencillamente porque de esa manera podría el Ejecutivo condicionar al juez sustrayéndole una parte del dinero. Lo que ocurre es lo siguiente, que esos principios constitucionales son de 1853, han pasado unos cuantos años. ¿Vos decís que habría que actualizarlo? No, lo que pasa es lo siguiente, es que en una sociedad pobrista como la nuestra, para decirlo de alguna manera, o desfinanciada y qué sé yo, claro, suponer que un ministro de la Corte cobre 2 millones de mangos y que se jubile con prácticamente 1.700.000, 1 millón frente a lo que gana cualquier jubilado, digamos, promedio, que a lo mejor trabajó en condiciones 10 veces o 100 veces peor que lo que un ministro que sí pagó impuestos toda su vida. Y que pagó impuestos durante toda su vida. Es muy desigual, decís vos. Entonces, lo que pareciera es que a esta altura del partido parece muy desigual. Ahora, si aparte de todo eso, los jueces hicieran una tarea encomiable y fuera de alguna forma algo que todos los argentinos levantamos a la mañana y decimos qué magnífico que es nuestro poder judicial de la nación, entonces es uno a lo mejor hasta estaría dispuesto a mirar para el costado y decir, bueno, finalmente los hombres se merecen esa plata que ganan. Pero lo que ocurre es que la ciudadanía se levanta todas las mañanas y dice, no puede ser que estos tipos cobren 2 millones de mangos por mes para hacer las barbaridades que hacen. Y encima me arruinen la vida. No, y además algo importante, no solo que cobren ese dinero, sino que hacen que el pueblo argentino tenga que pagar más los servicios, por ejemplo, de internet o de telecomunicaciones, no respetando el DNU presidencial. Que es la preocupación que en este momento tiene absorbida la Corte, justamente es el problema de las telecomunicaciones. Ahora, mandarle recursos a la jueza para ayudar en la investigación de Cristina Fernández y Kirchner, te la debo. Daniela Banville, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Los escuchaba atentamente y pensaba esto de la gente y los medios. Y antes que el gallego hable de los principios constitucionales, decía por ahí hace falta una reforma, ¿no?, de algunos principios constitucionales. O tal vez que los jueces empiecen a respetar la Constitución, porque hay injerencia sistemática y permanente en las decisiones del Ejecutivo, como el caso que mencionaba antes del tema de las telecomunicaciones. Creo que sí deben pagar ganancias. Sí. Hoy leí la editorial de Morales Solá, o sea, no siguiendo con lo del absurdo que decía Lili. Entonces Cristina está desesperada. Entonces, como está desesperada Cristina, porque ella está desesperada, les va contra el sueldo y el salario de los magistrados. Es una especie de embate. Es un embate lo que hace los magistrados. Y es porque ella está desesperada. En pro laboral esa. Ella está desesperada porque la justicia la tiene acorralada. Entonces a ella se le ocurre que tienen que pagar ganancias. O sea, todo termina en Cristina desesperada. Mientras tanto vos pensás en un pobre laburante que la canasta básica de alimentos para 4 personas, esta semana la dio el INDEC para que no sean pobres, es 128.914 pesos. El salario promedio en la Argentina es de 70.000 pesos, veíamos tu curva. Estos tipos ganan 2 millones de pesos. ¿Para hacer qué? ¿Qué hace la Corte Suprema? Un ministro de la Corte, además de hostigar al gobierno, ¿qué hace? No vamos a discutir la función del Poder Judicial, me parece que no podemos ir hasta allá. Lo que tenemos que tratar de establecer es que en este momento un mecanismo están corridas, o genera Julián, desigualdad eso. Están corridas, y la desigualdad es tal, y este sentido común que la derecha maneja tan bien en los medios, también lo manejan. Ahora lo vamos a ver. Bueno, a ver, ¿por qué no preguntarnos qué hace? Ahora nos metemos con eso. Amadou Boudou, buenas noches. Buenas noches. Volvemos a hablar del tema de la distribución del ingreso, en realidad. Son distintas expresiones de un problema sistémico que hay en el mundo y en la Argentina. La historia es que en Argentina, entre 2003 y 2015, hubo un gobierno que se ocupó de ir buscando apuntalamientos para mejorar esa distribución del ingreso. Un día llegó Macri y puso en marcha todos los mecanismos globales de empeoramiento de la distribución en la Argentina. ¿Cuáles son? Tarifas de los servicios públicos volando por los aires. El sistema judicial no tuvo nada que decir. Endeudamiento en niveles que no tenía precedentes. El sistema judicial no tuvo nada que decir. Recortes al sistema jubilatorio. El sistema judicial no tuvo nada que decir. Aumentos
delirantes de la tasa de interés para hacer rollover y hacer una ganancia en pesos y después convertirla en dólares. El sistema judicial no tuvo nada que decir. El problema es que todos estos ejes, lamentablemente, se han mantenido estos años. Entonces, volvemos a hablar de la necesidad de un shock distributivo, porque si no, me parece, nos podemos ir perdiendo en distintas facetas de un mismo problema. Y entonces entra ese jueguito de Cristina, cuando habla, está defendiendo su situación personal, cosa que es mentira, porque Cristina viene diciendo esto desde hace mucho, y para los que no quieren acordarse, en el segundo gobierno mandó 6 leyes para la democratización de la justicia. Entonces, no es una cuestión nueva ni de hacer. Tiene que ver con reconfigurar una forma de funcionamiento de parte del sistema judicial que va en contra de los intereses de las argentinas y los argentinos. Y si quieren discutirlo, bueno, veamos qué ha pasado con la concentración del ingreso, con los salarios, con las jubilaciones, con el crecimiento, con la inflación, desde que asumió Macri hoy. Bueno, todo eso tiene un impacto, ¿no? Obviamente en lo que uno puede analizar. Y ni hablar del tema de las mujeres y su vínculo con el sistema del Poder Judicial, ¿no? Es así que te la deben. Sí. Te la deben, y tenés varios casos dentro del Poder Judicial en las cuales hay comentarios y acusaciones muy serias que se hacen respecto a cómo funciona. Pedro Peretti, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Me voy a referir a la primera parte de tu editorial, el acto del 17. Yo estuve en el palco del 17, en la Plaza de Mayo, que fue el único acto realmente del 17. No fue el único, Pedro, no empecé, digamos, hagamos un análisis. Otra vez empezamos con lo mismo. Bueno, dale para adelante, esto ya lo vi. Dale, si se puede. Hacia adelante. El único acto fue, el otro fueron 2 actos de campaña. Pedro, ¿cómo es la discusión? Yo estaba ahí parado, viendo el acto, y decían que la CGT estaba en obra sanitaria. Y yo estaba parado ahí, y el símbolo, emblema de la CGT siempre fue la UON, y un escalón más abajo la ESMATA. Exacto. Y yo estaba ahí, y estaba hablando el secretario adjunto del ESMATA, en representación del ESMATA, con el secretario general de la UON a su derecha y con el secretario general de Camionero a su izquierda. ¿Dónde estaba la CGT? Yo creo que hubo una orientación de los medios para bajarle el precio al acto del 17 y subírselo a obra sanitaria, porque del otro lado estaba Barrio Nuevo, la UPCN, entonces me parece que desde ese punto de vista tenemos que tener en cuenta. Y en el otro acto, el que hubo en Deportivo La Ferrer, fue un acto también de lanzamiento de campaña, y ahí sí me quiero detener, porque ahí sí hay un problema en ese lanzamiento. Porque yo dije la semana pasada acá que Axel era un cuadro estratégico del campo nacional y popular, que la policía y todo lo demás, ¿no es cierto? Bueno, La Matanza es un distrito estratégico del campo nacional y popular. Ahí, cuando perdimos las elecciones, todo el mundo de alguna manera se fue a refugiar ahí, y tanto Espinosa como Verónica Magario le dieron refugio a todo el mundo, incluido a nuestra querida compañera Lili Hender, Gandulfo, Débora Giorgi, Feletti. Y yo creo una cosa, ¿está tan mal gobernada La Matanza que necesita que le hagamos una línea interna ahí adentro? ¿Es tan problemático esa situación como para ir a entorpecer esa gestión, que a todas luces es bastante exitosa porque viene renovándose todos los meses? Yo creo que ahí hay otra cuestión, y eso sí me parece un error, porque eso, lejos de ayudar a derrotar a la derecha, sirve para fortalecer las chances de la derecha. Bueno, los voy a hacer trabajo. Ubeira, vos querías decir algo, porque estás como risueño, y acá el que se ríe tiene que decir de qué, digamos, como la clase. No, leí un pedazo del discurso de Daer y me imagino a Raimundo Ongaro revolviéndose en la tumba. La verdad, después de haber conocido dirigentes sindicales de la talla de Ongaro y de tantos otros, cuando realmente había mucho palo y mucha cárcel en la República Argentina, y hubo construcción porque había que ser muy hombre para pararse en la época de Onganía a luchar por los obreros. Y uno lo ve a Daer, que prácticamente es, digo Daer porque sé que, bueno, no hablemos de Barrio Nuevo, ¿no? Ya, eso es otro capítulo. Y que el acto lo hagan en obras sanitarias, como que en última instancia tienen que ir a un reducto para ir a discutir cosas que no tienen nada que ver con la necesidad de la gente que representan. La verdad, creo que es un momento agónico de
del sindicalismo, de una parte del sindicalismo de la República Argentina. A mí me parece que sí. el aburguesamiento no es exclusivo de una parte del sindicalismo argentino y me parece que hay como una suerte de agotamiento, no solo en el sindicalismo argentino, y me parece que las discusiones, nuestras discusiones, siguen siendo absolutamente endogámicas y carecemos de mirar hacia el futuro y me hago cargo como dirigente política. Bueno. Creo que tenemos que hacer un trabajo real de empezar a poner una oreja en el asfalto, de verdad, y dejar de discutir endogámicamente. Claro que hubo lanzamientos de campaña el 17, el 23 ya arrancó. Y esto es para preguntarse, ¿y está bien que arranque el 23 ya? Todavía no pasó el Mundial. ¿Está bien que ya arranquemos? Está lanzado y la Yo no discusión es comparto. esa. Amado, a ver. Yo creo que es muy importante que se expliciten y se expresen las distintas componentes del Frente de Todos, porque si no, no habría un frente. Es importante que cuanto antes se expliciten. ¿Y qué problema hay con Casa Campaña? ¿Qué problema hay con Casa Campaña? La política es eso, es tratar de convencer con los argumentos y con la idea que cada uno tiene para presentar. El problema sería si eso no se explicitara. Entonces a mí me parece muy importante, y yo sigo creyendo que el peor dirigente sindical es algo, para el sistema argentino es muy importante. A mí no me gusta esto de dividir en malos y buenos, porque el sindicalismo es una cuestión sistémica, es la columna vertebral del movimiento, es lo que ha marcado la diferencia en la historia de Latinoamérica, de Argentina, con muchos países. Entonces, me parece que en algún sentido tenemos que encontrar la forma de incorporar a esa columna vertebral, que siga siendo una parte muy importante, porque mal le iría a la Argentina con este tema del discurso que tiene que ver con los dirigentes sindicales. Mirá, hace un rato ustedes decían, creo que el gallego fue que Macri, que también que tenía razón Macri, que había que hacer una reforma. Y claro, nosotros pensamos una reforma distinta, bajando las horas de trabajo, participando las trabajadoras y trabajadores en las ganancias, y recordar también que no solo una utopía, se puede hacer. Cuando se hablaba de reforma del Estado, a partir del consenso de Washington, reforma del Estado era igual a tirar trabajadoras y trabajadores por la ventana. Nosotros en el año 2008 hicimos una reforma, terminamos con el tema de las AFJP y no hubo ni una trabajadora ni un trabajador que no tuviera un puesto de trabajo para recuperar esa situación que había cambiado. Entonces, a mí me gusta mirar hacia adelante, creer que las cosas se pueden modificar, que hay reformas para hacer. Lo que tenemos que hacer es encontrar el mecanismo de articulación para, primero, sostener la unidad, pero una unidad donde todas las voces puedan ser escuchadas y no se calla nadie. Bueno, los voy a hacer trabajar a todos. Una cosa perdón, nada más. Perdón, no, porque tengo que dar algo. Tengo que avanzar con algo, porque si no... Aburguesamiento no es buenos y malos, nada más. Bien. Aburguesamiento no es buenos y malos, y jamás estaría en contra del sindicalismo, porque el movimiento obrero organizado es la columna vertebral del movimiento peronista. Muy bien. Señor director, a ver, lo que quería poner en este momento para que analicemos todos, tiene que ver con algo que se mencionó, lo mencionó Úrsula, lo mencionó también Lili Gendel, que es muchas veces la intervención de los medios de comunicación y cómo ellos, los medios, los sectores hegemónicos terminan jugando. ¿Sabe a qué? Bueno, muchas veces a retar a aquellos que no actúan como ellos piensan que tienen que llevar adelante un determinado tipo de gestión. Compartimos, si le parece, el primer informe, señor director. A ver, lo vemos. Querido país, quiero decirles que claramente debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Mal educado. Si alguien fracasó, no fue la sociedad, fue Mauricio Macri, que no estuvo a la altura de las circunstancias ni de lo que la hora demandaba. Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Mal educado. Alguien que lo ha tenido todo en la vida. ¿Por qué tratar así a su propio pueblo que confió en él para llevarlo adelante? El mundo hoy está cambiando y está demandando exactamente las cosas que producimos o que podemos producir en la Argentina. Esa es una oportunidad que no podemos perder. Pero esa inserción tiene que ser inteligente. Y lo que les puedo contar es que hay cosas que no son inteligentes, que lamentablemente me tocó a mí vivir de cerca, viviendo en el exterior. Una cosa que no es inteligente
es hablar mal de la Argentina en el exterior. Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Institucionalmente, IDEA, por primera vez, por lo menos en mucho tiempo que yo recuerde, no pidió ni reforma laboral ni baja de impuestos. Voy a decir algo muy impopular. Yo creo que hay que abandonar la idea de que los impuestos hay que bajarlos. Ni siquiera las retenciones. Y más diría, por un periodo que es una transición, si es necesario, hay que aumentar las retenciones, o mejor dicho, aplicar las retenciones a sectores que hoy no lo tienen. Me sorprendió positivamente que en la idea de ceder para crecer, no se dijo, sí hay que ceder, lo que tiene que ser sobre ustedes. Sí. El caso de Seria, de Sebastián, el discurso que dijo, sí hay que ceder para crecer y los que tenemos que ceder primero somos nosotros los empresarios. Creo que nosotros deberíamos tomar la iniciativa. En ese objetivo, en esa búsqueda de esas reglas de juego, a veces vamos a tener que ceder. La Argentina necesita ir hacia la productividad, la competitividad. Eso significa que cada argentino tiene que hacer su trabajo por el menor costo posible. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos, y los salarios son un costo más. Eso significa que cada argentino tiene que hacer su trabajo por el menor costo posible. Si hablamos de ceder, claramente no podemos ir a pedirle a los que menos tienen que sean los que cedan. Ese modelo está totalmente agotado. Pero también hubo algo institucionalmente, y no me parece casual que haya sido el éxito de Toyota, el que hizo el acuerdo con Esmata, que es Herrero, que haya dicho algo similar. Y el título de Ceder para Crecer, entendemos que en este momento tan difícil coyunturalmente de la Argentina, todos tenemos que ceder un poquito. Cuando digo ceder no es capitular, sino con empatía entender que hay una persona del otro lado y que hay que buscar una solución o un punto medio que nos permita crecer y ganar a las dos partes. El tono más o menos del coloquio, si es que uno puede sacar alguna especie de conclusión, fue mucho menos beligerante totalmente que el tono de la política que se supone que está representando a esos mismos empresarios que están en el coloquio de IDEA. La Argentina, recién lo decíamos, según datos del INDEC, está utilizando solamente el 67,5% de la capacidad instalada en la industria. Respecto a la capacidad instalada, yo creo que depende de los sectores. En nuestro sector está mucho más, con una mayor ocupación. Yo lo he definido como Berretalandia. La Argentina está como todo ha caído 3 escalones. Venimos haciendo inversiones para poder, te diría que crecer y expandir. Es imposible que alguien invierta a largo plazo en la Argentina. Nadie invierte en Argentina, por eso somos pobres. ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar todos los días en la Argentina si apesta? Sí, nosotros los textiles también estamos trabajando a una gran capacidad. Pensar que había desaparecido el 30% de nuestra industria, ahora estamos invirtiendo. Argentina es un país tóxico. Resulta muy tóxica la Argentina. Décadas de mentiras, de frustraciones, de sueños truncos. Y creemos que en el futuro, los próximos años, la industria textil tiene para invertir unos 2.500 millones para ponerse a tiro a lo que es la demanda internacional. Argentina es de los peores países de Latinoamérica ya. No voy a vivir en Argenzuela, no. Somos una mierda como país. Somos una vergüenza. Después decir, ¿qué pasa que el mundo no nos quiere? Es que somos una mierda. En una sola palabra, definir a los argentinos. Difícil. Diría un poco trabajador. Mirá cómo nos vemos a nosotros mismos los argentinos. Nos vemos a nosotros mismos ignorantes, mansos, vagos y corruptos. Bueno, lo único que quiero decir, y después los escucho a todos ustedes, es muy notable cómo el empresariado, que siempre, ¿no? Avanza en cuestiones que obviamente uno podría discutir, pero donde está el costo laboral como una cuestión central, en este caso era el que decía, miren, la verdad que lo que vemos es expansión económica. Bueno, obviamente no hablaban del poder adquisitivo del salario, pero de otras cosas sí hablaban. Pero cuando iban los periodistas, el reto era total. Bueno, es que justamente hay algo que es central. La palabra costo laboral no asume que esa remuneración es un derecho humano. Esto es central, porque la misma nominación. Pero después estamos hablando de un sistema de consumo. Nadie está negando el capitalismo y está pidiendo desalambrar. Y justamente ese sistema de consumo se basa en la posibilidad que haya un mercado interno robusto y que se acceda a través de esos bienes y servicios con un salario. Estamos hablando que tenemos un salario que ha perdido el 112% para adquirir esa canasta básica al 84% que puede adquirir hoy en día. Entonces, hablamos de trabajo
esclavo precario. Ese es el trabajo que pide Macri, sin costo alguno. Y lo están diciendo desembosadamente. Es interesante que las personas sepan, hablando del 2023, que van a votar aquellos que los van a expoliar su capacidad de poder vivir directamente. Ahora, lo más grave, Natalia, es que esto ya sucedió, porque ganó. Claro que sí. ¿No? O sea, no hace mucho, no fue en el siglo pasado. Hace muy poquito que ganaron. Muchas personas decíamos que venían a hacer esto. Scioli lo dice en el debate, con mucha claridad. Sin embargo, por algún motivo, de todos modos, ganaron. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires es un tubo de ensayo. Tenemos que mirar lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires para entender lo que haría el macrismo en el resto del país. Ayer pasaba en la ciudad de Buenos Aires, frente al hipódromo, había un espacio. ¿Saben lo que se está construyendo? A que no adivinan. Un shopping, sí señor. Un shopping con no sé cuántas oficinas en vez de cuidar los espacios verdes. Lo que Larreta y el macrismo hace con las escuelas, con los hospitales, con los espacios verdes, es lo que van a hacer en el país. Y me parece que es muy grave. Es realmente muy grave que Soledad Acuña se ofenda porque el gobierno nacional bajó el presupuesto en educación, que en todo caso es un tema que estamos dispuestas a discutir. Sí, por supuesto. Pero Soledad Acuña, que las escuelas se le caen, que hay ratas, que los chicos cuando ocupan los espacios escolares es para mejorar la condición de la escolaridad y se los castiga como se los castiga, como en dictadura, estamos en un problema porque vemos delante nuestro una realidad y el periodismo y ciertos factores de la política hacen que miremos todo el tiempo para otro lado. Y esto es realmente muy serio. Úrsula. Sí, el otro día leí una frase, no me acuerdo de quién es, que decía que el odio es el socialismo de los imbéciles, ¿no? Bueno, ¿quedó claro o hay que hacer? ¿Podemos poner la traducción abajo? Que salga con graf. Sí. No recuerdo de quién es. Y mirando esto y sacando obviamente a los empresarios que no comen vidrio y se dan cuenta que si al pueblo le va mal, también les va a ir terminar yéndoles mal a ellos. Sí quiero volver a cómo comencé, que tiene que ver con esto y que bien decía Capusotto, ¿no? Que quieren manejar un país que odian, ¿no? Quieren ser dueños de un país que detestan. Pero no solo eso, porque ojalá fuera hasta ahí, sino que, y por eso vuelvo a la frase que acabo de decir, sino que quieren correr a toda la gente a pensar que este país es una mierda. Me parece que es un país maravilloso, me parece que es un país, está en la película 1985, después se puede opinar muchísimo más, que somos un ejemplo en el mundo por haber podido juzgar a nuestros genocidas. El único país en el mundo, porque lo que tiene que ver en Alemania fue a través de la ONU, ¿no? Formado Nuremberg para ser juzgados, acá fue la Argentina. Y tengo que volver sí o sí, porque no es menor, al tema de este grupito de Revolución Federal, que para mí es un claro ejemplo de cómo el periodismo, cómo la política, cómo los productores de televisión, cómo algunos periodistas terminan armando este show, que terminó muy mal, que podría haber terminado muchísimo peor, pero que hace creer a la gente que realmente, porque son las cosas que decían, ¿no? Es decir, se justificaban las bolsas mortuorias, se justificaba la guillotina, se justificaba absoluta las horcas, porque el país está muy mal, porque hay hambre, porque no podemos comer, porque, bueno, y cada vez estamos dándonos cuenta de que a esta gente no le faltaba para comer, a esta gente no le faltaba nada de lo que nos estaba diciendo, sino que es armado. ¿Y para qué es armado? Justamente para que la gente odie. Y una vez que la gente odia, es muy complicado salir de ahí. Por eso me parece importante que estemos atentos, que la gente que te vende el periodismo en algunos canales de televisión es más bien una pantomima de lo que realmente significa la gente. No me gusta hablar de gente, prefiero hablar del pueblo argentino, no nos comamos la curva. Gallego. Sí, hay una noticia que pasó desapercibida, pero tiene que ver con Macri y con toda esta gente que tanto les gusta que no salimos al mundo. Sí. Esta semana todos los embajadores de la Comunidad Económica Europea se reunieron con Cristina Fernández. Y aparte todos los embajadores se solidarizaron con ella por el atentado del 1 de septiembre. O sea que evidentemente hay un sector importante, digamos, de los representantes del mundo entero que por lo menos les interesa sentarse a escuchar qué es lo que dice una de las líderes más importantes de la República Argentina. Entonces, todo este discurso de
fundamentalmente quitarle piernas al pueblo. Porque una de las características fundamentales del nazismo es fundamentalmente generar la alternativa de que no hay esperanza y no hay solución desde ningún problema dentro del ámbito democrático para que prosperen las ideas de ruptura. O sea, cuanto más brutal es la situación en la cual vos vivís y estás más inmerso, más posibilidad hay de pensar concretamente que está todo acabado y que la única alternativa es romper todo. Entonces, no me sorprende que los empresarios que no quieren romper todo, porque el capitalismo no quiere romper todo, claro. O sea, quiere romper algunas cosas, pero las que ellos no las quieren romper, sobre todo acá con la amiga no estoy tan de acuerdo con el tema de no desalambrar un poco, que vendría bien, pero en cualquier caso, ellos se dan cuenta que fuera, digamos, de determinado tipo de guiones no hay capitalismo que prospere. Entonces, estos discursos de ultraderecha son nazis. Bueno, hoy la vi a Meloni, ¿no? Hablemos Meloni. A Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni. Decir, ¿no? Più peronista anche thatcheriana. Bien, o sea, eso... No, più peronista que thatcheriana, ¿no? O sea, Meloni dice, mirá, no está tan mal ir para aquel lado, ¿no te parece? Entonces, estaría bueno... Me preocupa, te digo que me preocupa. No, fórmulas, no hay nada. Bueno, pero quiero decir, qué interesante Meloni, ¿no? Porque estaría bueno llevársela a ver qué opina, porque digo, si esta piba que, digamos, Mussolini la tiene totalmente incorporada, dice que no quiere ser thatcheriana, habría que ver dónde que se para la derecha de la República Argentina. Daniela. Yo, retomando todo lo que dijeron, vuelvo a lo que decíamos la semana pasada. Estamos analizando la política con categorías viejas. Estamos analizando la política izquierda-derecha. Seguimos analizándola y es como una cuestión que no nos podemos separar. Es fascismo, antifascismo. De Meloni uno la escucha hablar y cuando le saca a Meloni lo que nosotros defendemos, la progresía mundial, habla de los intereses nacionales. Pero no hay una discusión que hoy tiene que ver más, no digo izquierda-derecha, no estábamos discutiendo nosotros acá, por ejemplo, esto, ¿no? Que hay del otro lado algo que se propone como la fórmula de la reproducción del odio permanentemente y donde no hay que discutir, porque en realidad es el golpe. Entonces, digamos, no sé si es izquierda-derecha eso. No es izquierda-derecha. Es la eliminación del otro. El otro es el enemigo. Claro, eso es... Hay que eliminarlo. Esto es lo que venimos viendo y... Yo creo que el poder real también lo está viendo y que los empresarios, a los que yo no les creo mucho, pero yo creo que no quieren romper todo. Esto es real, no quieren romper todo y irse tan a la derecha, tan a la ultra o a esta categoría. En realidad estamos hablando de fascismo, no estamos hablando de derecha e izquierda. Amado. No quiero ser el aguafiesta, pero... Amado, tu rol hoy es... Es dar la discusión. Esto de ceder para crecer. Mirá, muchos comentarios me hacen acordar cuando hablan del fondo bueno. Claro. Vieron que cada tanto aparece el fondo bueno, bueno. Hay un fondo bueno. Ahora parece que hay una idea buena. Hay un fondo bueno, pero no es el fondo monetario. El fondo bueno es cuando justo tenemos que ir a negociar nosotros. Fondo a la derecha. Dicen, che, pasen que cambió el fondo. Digo, bueno, vamos, a ver qué pasa esta vez. Porque acá lo que se pierde de vista muchas veces es la cuestión estructural, lo conceptual que hay por detrás. No importa si son buena gente, mala gente, lo que importa es cuáles son sus intereses, qué representan y a qué van a enfrentar. Porque me suena muy extraño hablar de ceder cuando en la Argentina el trabajo ha perdido 10, 12 puntos respecto al capital en los últimos, en nada más que 6 años. ¿Saben lo que es 6 años de pérdida de la relación capital-trabajo, más de 10 puntos? Es un escalón muy difícil de poder recuperar. Entonces, cuidado con estas cuestiones. Yo creo que hay que escuchar a todos, hay que hablar con todos, hay que entender a todos, pero en definitiva, la racionalidad empresarial no es la racionalidad del popular, no es la racionalidad de lo nacional. Y muchas veces, no sé por qué, por querer generar situaciones de empatía, que es la palabra que usó, ahora todo es empático. Por el uso de estas categorías se pierde de vista lo estructural y no se discute lo que hay que discutir. El tema del dólar soja. Mirá, el dólar que le sirvió a esos empresarios para producir, para sembrar, cosechar, etcétera, etcétera, como le pasó a Peretti, no tenía nada que ver con el dólar que obtuvieron después, que era una cuestión
solamente de quedarse con un pedazo de renta. Era una discusión especulativa. La discusión productiva estaba saldada. Entonces, cuidado con no entender lo estructural en cada una de las discusiones. Pedro. Estamos frente a la peor sequía de los últimos 60 años. Un problema muy grave vamos a tener con la cosecha de trigo. Sí. Hay muchas dificultades, hay casi 8,5 millones de toneladas anotadas para la exportación, necesitamos 7 para el consumo interno y se estima en 15 estimaciones que hace la bolsa de cereales. El precio del pan puede pegar un salto en los próximos días. Lo que dice Garnuchov de que hay que aumentar las retenciones hay que segmentarlas. Eso de aumentar las retenciones es el discurso de la derecha para meter a toda la misma bolsa. Hay que aumentarle las retenciones a los 2.700 productores que hacen el 54% de la soja. Y hay que bajársela a los otros 40.000 que hacen el 20%. A ver, Pedro, decime los números de vuelta. 2.700 productores hacen el 54% de la soja de este país. El nivel de concentración es brutal. Es bestial. En el trigo pasa lo mismo. Entonces, si no nos animamos a discutir otra política distinta y discutimos siempre con los términos teóricos de la economía que los da el neoliberalismo agrario, estamos al horno. Vamos a comprar al almacén con el libro escrito por almacenero. Vos decís que nos venden los cubiertos, digamos. Nos venden todo. Nos venden todo el paquete completo. ¿Cómo podés tomar como referencia el empresariado argentino el señor que habla hace 30 años que vive afuera, lo trajeron para dar ese discurso es un típico empresario argentino. Digo, la verdad que el empresario argentino es Mañeto, que es un enemigo del pueblo argentino. Es Roca, que está enfrente del pueblo argentino. Digamos las cosas como son. Ahora, si queremos romantizar el tema de idea, vayamos a romantizarlo, bárbaro. Mirá, volviendo sobre este tema, vos fijate que ahí eliminan el rol del Estado, porque no es cuestión de que alguien ceda. Es el Estado como articulador del conjunto de la sociedad. Ceder para como crecer, la verdad que al director de marketing de IDEA, cede un la dueño. Próxima, de vuelta con otra. El Estado como regulador, precisamente esto es, por eso no les creo. Ubeira. No, Peretti se está pegando mucho conmigo. ¿Pero por qué? Soy una mala compañía. Pero somos los dos marxistas, eso es lo que pasa. Pero se está poniendo... Señor, ¿cómo? Perdón, pero justamente hablaban del control de la economía. Cuando el control y la planificación de la economía la tiene el Estado, no la tiene el mercado. Y eso, lamento decir, compañeros, pero lo dijo el general Perón. Me parece que lo que decía Amado de la emocionalización de las categorías políticas, ¿no? Y se trata de intereses objetivos. Pasa lo mismo, Gallego, con el sindicalismo cuando en teoría discutimos. No discutimos, se trata de si se representan o no se representan genuinamente esos intereses. Entonces, creo que estamos todos de acuerdo en ese sentido. Bueno, no están representados por cierta burocracia desde ya, pero esa crisis de representación política pasa también en las bases incluso de ese empresariado que, como bien dice Pedro, es abyecto con respecto a sus propias bases también. Estamos hablando de un país industrialista y no de esos empresarios que después se mandan a mudar. Entonces, a mí me parece central lo que dice Amado. Hablamos de las reproducciones, de la reproducción de las condiciones materiales de existencia que son estructurales. El capitalismo desapareció, se desconcentró, no, para nada. Entonces, ¿por qué nosotros salimos de ese antagonismo radical? No salgamos, sigamos en lo mismo. Vamos a creerle al empresariado cuando en ese Congreso de Ideas se discuta la participación civil en el golpe del 76 y cómo eso reconfiguró la economía argentina. Pero Pedro, a ver, la discusión también la tenemos que dar hacia adelante. Digo, yo estoy de acuerdo con que eso forma parte intrínseco de cada cosa que estamos discutiendo, claramente, pero al mismo tiempo, a ojos de la sociedad, ¿cuáles son las ideas que vamos a discutir y que vas a ofrecerle a alguien que hoy tiene un malestar, enfrenta esto que decía Natalia, la dificultad para reproducir las condiciones materiales de la vida, tiene mucha inflación encima? El gobierno, la verdad, que no dio con un sistema para tratar de mitigar lo que es la escalada de precios, ni para mejorarle el salario. Entonces digo, a esa persona, ¿qué le estamos diciendo? El plan que presentó la CGT el 17 de octubre es un plan muy completo que parte de una premisa central. La soberanía está directamente unida con la justicia social. Cada vez que viajamos a Washington, al FMI, al Fondo Monetario, dejamos un pedacito de calidad de vida de los trabajadores en la República Argentina. Eso es matemático. Cada vez que se amplió los márgenes de soberanía política, ya sea con el 45 al 55, del 11 de marzo del 73 hasta el coso... Pero el gobierno no saldó esa discusión cuando fue a negociar con el Fondo Monetario. Bueno, la saldó mal. La saldó mal, Julián. Pero entonces lo que estás proponiendo es rompamos el acuerdo con el fondo y arranquemos de cero. Bueno, yo no sé si la palabra es esa.
lo que no tengo ninguna duda que hay que rediscutir el acuerdo con el fondo, que no va más, porque eso nos lleva al precipicio. Mirá, Se ha dicho antes acá. Hasta el fondo reconoce, muchas de nosotras y nosotros estamos convencidos que fue un mal acuerdo. Que Guzmán hizo un desastre durante 2 años y pico y nos llevó a esa situación donde la Argentina firmó un acuerdo que era malo y que durante 2 años y medio no cuidó los excedentes comerciales que nos hubieran permitido no tener un acuerdo con el fondo, sino pagar los vencimientos que había y seguir adelante discutiendo. Bueno, es una situación que ya no está. Pero aún hoy, Sergio Massa lo ha explicitado y el fondo lo ha reconocido, que la guerra le ha costado $5.000 millones adicionales a la República Argentina. Bueno, esto necesita una renegociación ya, que modifique los términos del acuerdo con el fondo, y en esa modificación del acuerdo habrá que volver a discutir la sobretasa, los plazos, todas las cuestiones que saldó muy mal Guzmán, muy mal, no mal. Bueno, nos vamos a meter de lleno en algo que planteaba recién Úrsula y que a mí me parece que es importantísimo para discutir, que es no solamente lo que ha sido la investigación y cómo avanza, y le vamos a preguntar al doctor Ubeira a propósito de lo que fue la detención de Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal esta semana, y parte también de quienes conforman justamente ese grupo, sino al mismo tiempo el rol de los medios de comunicación en esto, ¿no? Y cómo presentan una noticia de una determinada manera a un personaje de otra, cómo van condicionando lo que, a mí no me gusta decirlo, pero en realidad es un poco una especie de sentido común que permeó en esta cuestión y que es realmente relevante. Vemos el informe y lo comenzamos a discutir. ¿Qué es Revolución Federal? ¿Qué es Revolución Federal? Revolución Federal es quejarse en la calle, nació de eso, nada más le puse un nombre, pero es mi persona manifestándose lo que cree injusto. Le pusimos un nombre porque queríamos armar un grupo, queríamos que la gente se junte a manifestarse, pero nació de eso, de la necesidad de expresar lo que sentimos, lo que recién mencionó Jacobe, lo que cuentan todos los días ustedes, lo que recién mencionó Jacobe, lo que cuentan todos los días ustedes. La carpintería de Morel. Sí. ¿La primera factura que hace se la hace a Caputo? Sí. Bien. ¿Hace esa factura y Caputo le paga para que haga trabajos en la Patagonia? Para que haga trabajos en un hotel en de la Patagonia, y como él no tenía la capacidad para hacerlo, de hecho, este fin de semana Rosario, porque lo entrevistó a Jonathan Morel, y él cuenta que a él justo la hermana de Caputo pasa por el local, ve la carpintería, esto es lo que él cuenta, ve la carpintería, le ofrece este trabajo, que era mobiliario para un hotel, en Neuquén creo que era el hotel. Sí, en Vaca Muerta. ¿Para qué contratas una...? Porque acá y no allá. De suyo, claro. Bueno, yo tengo que hacer algo en mi, en mi casa en Chapalmalal. Sí. ¿Contrato en Chapalmalal o no acá? No, pero muchas veces se hacen las cosas acá y después se trasladan. Y sobre todo en la Patagonia suele suceder eso. Quizás por ahí no tenés el carpintero que sabe hacer eso, lo haces en Buenos Aires y después lo trasladas. Si vos tenés un carpintero que te sabe hacer las cosas, va de suyo, claro. Yo voy a mi confianza, hasta llevo el pintor si vos querés. Por eso, ahora, no lo conozco, paso por la puerta, veo que hay una carpintería y digo, esta me gusta, acá debía contratar todo. No tiene nada para mostrarme, no tenía facturas previas y yo le encargo un trabajo a 1.400 kilómetros para que me lleve, ¿qué? Las mesas de luz. ¿Se dan cuenta que también es medio kafkiano? No quiero... Parece cuanto menos bastante tomado de los pelos. Ya para que Paulino diga que está tomado de los pelos, te quiero decir, Ubeira, que esto ya estamos en el horno. Yo recuerdo cuando era chico, había una publicidad que decía: lo que son viejos se van a acordar. Usted camina y al final compra en Sadima, que era una mueblería famosa de Buenos Aires. Y parece que con Morel pasó lo mismo, o sea, la hermana de Caputo empezó a caminar por Bulón y de pronto vio algo que no decía ni Sadima ni nada que se le parezca, entró y decidió darle una oportunidad enorme a Morel. Pero la carpintería, además, quienes vimos las imágenes, no es que uno dice, mirá qué lindos muebles que hay en esta carpintería. No sabés si hay gente secuestrada del otro lado. Lo que se vio hasta ahora eran tablas apiladas. Pero bueno, había una posibilidad de futuro. Ahora, lo que es irracional es que en Bulón compremos muebles para llevarlo allá a Vaca Muerta. Claro. Es un poco tirado de los pelos. Digamos, uno lo tiene que tomar ahí están los muebles, Ubeira, vos que pedías, estos son los muebles que se... bueno.
Pero además Gallego, un abogado de ellos, dijo en televisión que subcontrataban a otros. O sea, que no lo llevaban. No, se tercerizaba. La explicación era cada vez más inverosímil. ¿No te gusta la segmentación del proceso productivo? Tampoco, Amado. Integración vertical. Y ahora lo que es más, todavía más notorio es la brutal contradicción que hay entre la explicación escrita que da la familia Caputo con lo que manifestó Morel en su momento determinado. O sea, las contradicciones son de tal porte que son prácticamente insostenibles. Pero bueno, uno analiza esto, lo toma con un poco de humor porque si no te da un infarto. Pero la realidad es que ese muchacho Morel acaba de decir dos cosas que me parecieron significativas. Ustedes nos dicen, los medios nos dicen, todo el tiempo que son chorros, que son esto, que son aquello, que ya. Nos llega a nosotros la información y qué sé yo, que tal, aquello. O sea, en una palabra, si yo fuera el abogado defensor de Morel, es más, le regalo la idea al defensor de Morel, claramente es un muchacho que evidentemente se alimentó en los medios en cuanto a que todo esto era un desastre, un gran robo, una catástrofe total. Alberto Fernández era una cosa horrible y Cristina era la chorra más grande del mundo. Y en base a eso, un día se levantó a la mañana y decidió crear Revolución Federal. Bueno, la realidad es que más allá de querer tomárselo uno con algún grado de humor, lo que sí no tiene ninguna gracia es que esta construcción de Revolución Federal era algo que nosotros venimos pronosticando en este programa desde hace muchísimo tiempo, que es la construcción de sentido que realizan los medios a través de deshumanizar al adversario. Primero era puta, chorra, yegua. Una vez que ya lo tenés deshumanizado, la colocás dentro de un discurso que el medio, en última instancia, infla y legitima, y finalmente lo mandás a la calle. Bueno, eso tiene receptores. Si a eso vos le sumás el alegato de un fiscal que pide 12 años de cárcel y te dice concretamente, ahí está la delincuente más grande de la República Argentina, automáticamente se construye todo el sentido desde el punto de vista lacaniano. Sí. Tenemos un permiso para hacer determinado tipo de cosas. Ahora, entonces, Moreira, bueno, ahora... ¿No crees que en este caso es un poco al revés? Porque digo, yo coincido en que me parece que la excusa es nos llenaron la cabeza, nos dijeron que es chorra. No, ahora viene la guita. Claro, nos dijeron que no fugaron. No. Pero cuando uno empieza ahora a rasgar, digamos, la pintura, te das cuenta que tienen vínculos políticos, que tienen, son dos partes que fue al revés, fue armado para seguir generando en gran parte de la sociedad más odio. Yo estoy hablando de los argumentos de la defensa de Morel. Ahora vamos concretamente al negocio. Para acá hubo un gran negocio que es que para el PRO, vamos a decirlo con todas las letras, para el PRO, y fundamentalmente para la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que fue la que de alguna manera creó esa ausencia de control de calle, como para que estas cosas pudieran prosperar, para un sector del PRO, no digo todo el PRO, pero para un sector del PRO, el más violento, el más radicalizado, el que hasta el momento del día de hoy no ha criticado la brutalidad cometida en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, en última instancia toda esa construcción de sentido ahora se muestra que hay plata. De hecho, Sabac Montiel dice concretamente que él esperaba que cuando saliera de la cárcel estar armado. Ahora sabemos positivamente que Sabac Montiel dice, yo dejo mi abogado y ahora le doy a un señor que acaba de aparecer en escena, que es Carroll, que Carroll sí está vinculado estructuralmente a determinado tipo de grupos que vendrían a ser las organizaciones secundarias de actos violentos y que está abrazado en toda la fotografía a ningún muchacho de la cámpora. Está abrazado a López Murphy, está abrazado a Patricia Bullrich, está abrazado a un montón de gente. Compitió como concejal por este partido en La Matanza. Y ahora también nos vamos enterando que están los Caputos en la otra causa financiando a este grupo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En primer lugar, me parece, y ya con esto concluyo porque hay muchos y hay poco tiempo, pero digamos, me parece que la Cámara Federal intentó que las causas no se unieran para descuartizarla. Y nos hizo un favor enorme. Porque obviamente estamos viendo que la velocidad con la que se ha desarrollado la investigación con respecto a Morel y Revolución Federal es prácticamente pasmosa con respecto a la que está en el atentado vinculado a Cristina Fernández de Kirchner. A igualdad de recursos. O sea, la actitud del fiscal Polichita fue severa,
porque lo que está en juego en este caso particular es el sistema democrático, porque en ambos casos lo que está en juego es el sistema democrático. Claro. Estos son delitos que dicen, el Código Penal dice, para suprimir el pensamiento o para imponer por la fuerza el pensamiento. Si hay algo extraordinario que es la recuperada democracia del 83, es que el Código Penal está plagado de normas que están destinadas a garantizar el funcionamiento del sistema democrático y protegerlo de estas tribus que están dando vuelta. Y en este caso particular, yo ya a esta altura del partido no tengo ninguna duda que detrás de estos muchachos que son lúmpenes, que son ni más ni menos que ejecutores de estas decisiones que se toman en otro lado, está claramente un partido político que es el PRO. No digo todo el PRO, pero claramente el ala más derecha, más radicalizada del PRO está detrás de todo esto. Y la mesa chica de Macri tiene mucho de qué preocuparse. Y la familia Caputo también. Ahora, Gallego, lo que uno veía en términos generales en las últimas semanas, en las semanas previas también al atentado, era que en parte los medios de comunicación se nutrían justamente de eso que se suponía que era representativo de un sector de la sociedad y del hartazgo de un sector. Ahora lo que estamos viendo es que era todo un armado directamente. Porque los medios de comunicación están exactamente en la misma frecuencia que ellos. Claro. O sea, no hay ni más ni menos. O sea, ¿para qué lo lleva este señor a Morel a sentarlo ahí en el programa? Digo, ¿cuánto mide Morel en el programa ese para sentarse a contar que hace este tipo de pelotudeces? Mide 0. Lo que está haciendo es convalidar a Morel de alguna manera como un incipiente grupo de descontentos. Lo legitima decir. Lo legitima. Sí, y de alguna manera, ¿Qué es la forma en que se trabaja o sea, Fox News se dedica a eso, a legitimar bárbaros. Sí. Yendo al extremo es lo más básicamente lo que termina justificando y que hemos leído editoriales espantosas, el intento de magnicidio, ¿no? Es decir, la gente está tan harta que bueno, si alguien quiere volarle la cabeza a alguien, está justificado. Por esa razón ¿no? es que La Nación, 4 miércoles atrás, pues ya estamos, me repito, porque estamos en el cuarto miércoles atrás. Igual es para repetirlo de acá hasta muchos años. Y decir claramente que el atentado a Cristina de Kirchner pone entre signos de pregunta, atentado, como diciendo de alguna manera que todo esto había sido una puesta en escena, una misa en escena. Porque quiero decir al dueño de La Nación, a este señor que firma este tipo de imbecilidades, que bueno, ahí están los muchachos, el financiamiento es de ellos. No salió de un grupo de la Cámpora, ni del Partido Comunista de la República Argentina, salió de los bolsillos de ellos. Entonces ahora que se hagan cargo. Y no quiero dejar de remarcar que esto no terminó. Porque todas estas bandas ahora, particularmente, puede ser que se replieguen un poco porque obviamente el Poder Judicial ha tomado, y algunos jueces han tomado debida nota, como el empresario ¿no? Que nos quedamos sin nada. Entonces ahora activaron todos los mecanismos. Pero nadie me puede garantizar, ningún juez de la República Argentina me puede garantizar que algún descolgado de todos estos salga a hacer alguna barbaridad en cualquier acto. Ahora, acá hay otra cuestión. No es que el sistema judicial activó, sino que tu presencia y que Cristina sea querellante hicieron que se activen, porque el sistema judicial lo que hizo fue dormir, y vos lo sabés mejor que nadie. Pero quiero señalar algo que para el periodismo es un tema, que es, ¿debemos hacerle entrevistas a cualquier persona en cualquier circunstancia como periodistas? Y esto es algo que se discutió mucho también en dictadura. Si una podía convocar a un genocida y entonces preguntarle cómo había sido, cómo pensaron los campos de concentración, cómo violaban a las mujeres, cómo se llevaban a los niños. Bueno, hay un límite en relación a el derecho a saber, el derecho a informar y todo lo que tiene que ver con el sistema judicial. A 20 años de la causa de Grassi, por ejemplo, recuerdo y felicito una vez más a Miriam Lewin, que lo entrevistó a Grassi, pero terminó esa entrevista diciéndole, pero está claro que usted efectivamente cometió abuso contra los niños que estaban bajo su cuidado. Esto quiere decir que a lo largo de estos 15 días, todas y todos los periodistas que hemos visto los entrevistan como si fueran Mahatma Gandhi.
a Carroll, a Morel. Les hacen preguntas donde no hay repreguntas, donde parecen que están chicos bonitos jugando a la pelotita. Y esto es una falta de ética. Termino con esto. Una vez más quiero decir, Rocco Carboni, nuestro amigo, hizo hoy una nota preciosa en El Cohete a la Luna, muy interesante, donde dice: el fascismo no es opinión, es un crimen. Y como periodistas también, y como ciudadanía, tenemos el deber de pararnos y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Estamos viendo esta violación flagrante a los derechos humanos, el atentado contra Cristina. ¿Qué vamos a hacer como ciudadanía con Yo esto? creo que justamente lo que hacen los medios es trabar esa relación dialéctica que hay con ese sector de la sociedad, por supuesto, sobre representarlo desde ya, y dialogar para instalar y performar ese sentido común, porque ahí está el punto, ¿no? No es simplemente informar, que desde ya, como decís vos, Lili, el derecho a la información tiene que ver con la información veraz, y la libertad de expresión se corta cuando directamente es incitación subrepticia a cometer un tipo de delito. Y me parece que, como decía el Gallego, en este programa hemos hablado sistemáticamente de cómo el poder de los medios a nivel actual performa, ¿no? No puede pasarse, no puede pasarse, discúlpame, no puede pasar desapercibido en esta línea de lo que está diciendo Nati, la condena a la Nata por el tema de la persecución de los hijos de Freiler. Ha sido condenado civilmente esta semana. Y para cerrar, no fue tapa de Clarín. Simplemente, no fue tapa de Clarín. Digo, como contenido, es una oración nada más, como contenido político, o sea, el PRO, este sector más radical del que habla el Gallego, adoptó como forma o como contenido político esta viabilización del odio, ¿no? Esta dialéctica también con los medios, es decir, ya no hay política, ni siquiera hay contenido, no hay agenda. Bueno, la derecha es una agenda, ¿no? Pero la agenda es justamente este odio. Parece, y revivir o exhumar estas prácticas fascistas que, por supuesto... Yo, Julián, lo único que quería agregar en esto es que hay un patrón que no es solamente con este caso, es poner a la víctima como responsable. Al laburante, a la laburante, al jubilado, al que no tiene trabajo y consigue un plan, y también a Cristina Fernández de Kirchner, porque quieren poner la culpa en quien fue la víctima. En La Nación, con ese editorial. Bueno, me quiero sumar a ustedes con esto, que es que ustedes recuerdan los cuadernos de Centeno, seguramente, un éxito en todas las librerías. Como el ave fénix, que se quema y renacen. Son cuadernos que renacen. Ahí, hay veces que sueño con los cuadernos. Bueno, tengo un dato, a ver, señor director, si podemos ver el destacado de ámbito. Hoy es información del día. Un peritaje confirmó que los cuadernos de Centeno fueron adulterados. No te puedo creer. Bueno, sí, esto que... Es como la Biblia. Me lo hubiera imaginado. Ustedes no lo estaban esperando, pero... tengo una sorpresa. Bueno, un grupo de expertos verificó 116 enmiendas en las hojas, en las que observó palabras borroneadas, cambiadas por otras, y nombres y direcciones insertadas con otra letra. Como la Biblia, como los evangelios, tiene diferentes autores. San Mateo, San Pablo, San Marcos, San Lucas. Tiene diferentes, o sea, es el mismo hecho, pero contado por diferentes autores. O sea, son varias, o sea, es una escritura coral, decís vos, algo por el estilo. Es es una catástrofe. Pero hay algo muy importante para señalar acá, que me parece que es tremendo, que estos cuadernos que se quemaron, que volvieron a renacer, como no se sabe muy bien, los están peritando por PDF, porque el juzgado no otorga el material, es decir, el cuaderno vivo, para que pueda ser peritado. Y es una cosa muy parecida a los rollos del Mar Muerto. No se pueden tocar porque se parten en 40 pedazos. Y después de reatomizarse, porque imagínate que se habían quemado, se volvieron a reatomizar durante la... Alguien ya lo descubrió, decís vos. Ya sabe cómo volver. Yo creo que el tribunal no los va a soltar porque tiene temor que cuando se abra la caja fuerte se pulvericen. Entonces, no, la verdad que... Pero es gravísimo. No, es grave, es que ya uno tiene, ya a esta altura del partido tiene que tomárselo. Hay gente que estuvo presa mucho tiempo por este tema. Entonces, yo tuve al mío, estuvo 8 meses preso con este cuento de los cuadernos. Pero ahora, ahora están, ahora estamos con el tema del PDF, o sea, que la pericia por PDF dice que hay no sé cuántas manos. Por PDF, imagínate. Si lo vieran. Y después hay escrituras distintas y después ya hay testigos que dicen concretamente que escuchaban como a Centeno le dictaban qué era lo que tenía que escribir. Es una operación de inteligencia
realizada por la inteligencia argentina para hacer estas detenciones y acabar con la burguesía local de la obra pública para imponer otra durante el gobierno de Macri. Esta fue una decisión tomada de los más altos niveles, pero realizada por la inteligencia argentina, que como veremos es escasa. Vos sabés que tanto que se habla de exportaciones, hay para cobrar copyright. El viernes estuvo Rafael Correa en Argentina, estuvieron presentando una película sobre el lofer en el CCK, él y Gabriela Rivadeneira, y entre otras cosas, la película extraordinaria, contaban que en Ecuador hay un caso idéntico al de Cuadernos. Es lo mismo. Es igual. Es el mismo caso. El mismo cuaderno. Sí, ahora, ¿sabés qué? Quizás sean los mismos cuadernos o los mismos PDF. No, es el formato, porque largaron una serie de medidas que se aplicaron en toda la región. Inclusive... con la ley de arrepentido, con la ley de arrepentido, el lograr el tema de Lula, la aparición de Moro, el formato de llevarlo a la cárcel, las cosas que se le imputaban, acabar con Dilma y una cantidad de cosas, son cosas que se reprodujeron en toda la región. El merchandising que usan con la... Es la escuela de las Américas, pero aplicada desde el punto de vista judicial. Yo tengo una pregunta. El vicepresidente ecuatoriano lleva 5 años preso. Yo tengo una pregunta. El premio que ganó Cabot, ¿cómo quedaría? No, pero a ver, yo lo que quiero trazar acá es que realmente esto es de una gravedad inédita. Es institucionalmente grave. Hoy uno podía... La Nación, la verdad que es... uno podría hasta pensar, bueno, es parte, pero al mismo tiempo es el mensajero. No me gusta hacer periodismo de periodistas, por eso la pregunta de Cabot, la verdad que no la quiero responder. Pero lo que sí miraba hoy es el medio. Hoy uno podía leer en La Nación, está esta misma nota que está en Ámbito, de otra forma presentada, pero finalmente la firma Hernán Capielo. Pero bueno, claro, no hay un correlato con el resto de las cosas que se hacen. Perfectamente, la nota de Capielo está, pero al mismo tiempo mañana, de vuelta con todo el bagaje ficticio de todo el tema Cuadernos. Pero el título es opuesto, aparte. El título está armado al revés. Claro, bueno, pero ellos tienen que salir a bancar desde cualquier lugar Cuadernos, porque es un periodista de propia entraña el que supuestamente lleva el dato para que esto se configure. Entonces, la Nación va a prenderse fuego antes de alguna manera escribir 2 líneas que tengan algo que ver con la verdad. Pero la realidad es que la realidad te mata. O sea, la realidad te mata porque te estás viendo de que vienen los peritos y te dicen esto es un asco. Pero además, Gallego, cuando mencionabas que era una operación de inteligencia, yo recuerdo que en los audios que nosotros presentamos en la causa D'Alessio, mi cliente, y me lo comentaba en estos días, que D'Alessio decía que su tío, como escribano, había participado de la confección o de la certificación de esos cuadernos. Y él también le decía lo mismo, que había participado. Entonces, estamos hablando de que primero loquitos sueltos no había. Por supuesto. Esto era un entramado que tenía, por supuesto, a su pata judicial y a su pata mediática bien articulada, y cómo a través de lo judicial se blanqueaba ese espionaje legal. Esto lo digo porque a veces parecen ser cosas desmembradas, que por algo terminaron todos en Comodoro Pi. Sí. Pero D'Alessio le decía que había participado en la confección de esos, a Pedro Echeves, de esos cuadernos. Y no son cualquier cuaderno, son el famoso cuaderno 7 y 8, que eran los que había, justamente donde se habla del tema económico. Donde figuraba el dinero. Porque en los primeros cuadernos eran la trayectoria, parece ser, de un remisero, pero luego en esos cuadernos 7 y 8, que justamente es donde están los empresarios, es donde empiezan las adulteraciones, los raspados, las enmiendas. Esta pericia que se mandó a hacer inicialmente por un empresario a nivel privado, y que no entendemos cómo el tándem Bonadeo y Stornelli no permitieron una pericia oficial en los 4 años. Hay pericia no oficial, es pericia oficial, o sea, no es hay pericia oficial dentro de la causa Cuadernos. En la historia judicial argentina. No se vio nunca en la historia judicial argentina. Nunca. El móvil económico que decía el Gallego es central, ¿no? La sustitución del empresario. Acá Grupo Indalo, interpela el periodismo. una cosita, Grupo Indalo, electroingeniería, o sea, intentaron apropiarse. ¿no? Claro, por eso cuando decían no es la dictadura. Pero si usaban los la pata civil de la dictadura para robarse las empresas, por ejemplo, de C5N. Quiero que repasemos, para que todos puedan leer el diario de esta mañana, a ver cómo titula La Nación este peritaje que se hizo con los cuadernos de Centeno. El título al revés. Un peritaje confirma que Centeno escribió los cuadernos de las coimas, pero que hubo alteraciones. Claro, que no es alteraciones. No, pero a ver, digo, para que La Nación ponga coma
pero que hubo alteraciones, es algo que ya directamente los Patético. ha sobrepasado. Es más, yo voy a decir algo que los abogados que me están escuchando y que hacen penal lo saben, pero de memoria. No podés llevar adelante un proceso si no tenés los originales a mano. Yo te diría cualquier abogado. No podés civil. condenar a nadie por una fotocopia. No, claro. Pero es elemental, lo dice la Cámara de la Noche de los Tiempos. Y a vos no te dejan ver el cuaderno original. Entonces, yo la verdad, por mí, el tribunal que me lo deje ver o que no me lo deje ver, ya a estas alturas del partido es lo mismo. Cuando lleguen, son 120 empresarios los que van a tener que sentar ahí. El juicio lo van a tener que hacer en las Naciones Unidas. No sé dónde lo van a tener que hacer. Entonces, cuando llegue ese momento, que no sé qué es lo que van a hacer, porque están esperando que... Pero lo de obra pública va a ser prácticamente un chiste comparado con todo. Ahora, yo digo, esto interpela al periodismo también, porque el vehículo fue el periodismo y Pero el periodista. Digo, no es menor la No participación. fue el vehículo. No. Fue la puesta en marcha. Bueno, digo, te relevo de responder esa pregunta, Julián, pero digo, a ver, y además le dieron un premio. A ver, es una cosa inusitada que vos lleves una cosa de esa y que encima te den un premio al periodismo. Digo, debería que estar todo el mundo poniendo las cosas en su lugar. Pero me parece. hay algo al principio, No, como que para no es unir fácil las dos ser héroe. cuestiones. Hablábamos de esto de deshumanizar a Cristina hasta llegar al momento del disparo, y se va dando en estos informes que estamos viendo, lo que vimos de Morel. Para mí no es simplemente legitimarlo, es naturalizarlo. Esto es lo que hizo la prensa todo este tiempo y para mí no es replantearse, son el brazo ejecutor de esto. Fue primero el lawfare, después la instalación del odio, a partir de... fue en el 21 lo de las bolsas mortuorias. A partir de ese momento se fue corriendo cada vez más la barrera de la antidemocracia hasta llegar al tiro en la cabeza de Cristina. Yo creo que no salió, por suerte. Yo creo que todo tiene que ver con todo, como dice ella, y que vuelvo al 17 de octubre porque se termina el programa, y a esto si hacemos o no internas y si discutimos o no, contra lo que estamos peleando es contra eso. ¿Puedo agregar algo que me parece importante? Primero me parece que en algún punto nosotros nos estamos riendo, porque, bueno, obviamente creo que es una de las herramientas que tenemos, ¿no? Porque la verdad que genera, porque la verdad que genera angustia, genera bronca, genera violencia. Pero también son medios que están subestimando a su audiencia, ¿no? Y yo me ponía a pensar, cuando la cosa es tan obvia, acá siempre planteamos, imagínense si el tiro hubiese sido a Mauricio Macri, imagínense si lo de los cuadernos estuviera imputados a referentes de Juntos por el Cambio. Sería Arieto, por ejemplo. Bueno, sería una locura total en los medios, estaría haciendo tapa constantemente. Y tengo que llamar ahí a la reflexión de por qué sucede entonces que hay personas que, a pesar de ver, como recién decía el doctor Ubeira, que algo fundamental, que no hace falta saber de derecho para entender que si no tenés la prueba original de algo, no puede estar en un juicio y basarse, no hace falta haber pisado la facultad de derecho, de que además un juzgado se niegue a darte una prueba, me parece como ¿no? Lo que está sucediendo. Me pregunto, y no puedo dejar de preguntarme entonces por qué penetra en ciertas capas de la sociedad. Y me parece que si hubiera comida en la mesa, me parece que si hubiera con un empleo uno llegara a fin de mes, me parece que si uno escuchara a lo mejor a un frente que votó, sí, a mí me parece que sí, no calaría tan hondo. Sí va a calar en algunas personas que van a odiar porque son odiadores seriales, pero me parece que hay mucha gente que hace un combo, mezcla todo eso y no se permite pensar que lo que le están diciendo es delirante. Yo voy a hacer una pregunta. Esto que vimos con los cuadernos, ¿esto no puede volver a pasar? ¿Alguien firma acá que esto no puede volver a pasar? Va a volver a pasar y va a ser peor. En un loop. Todo va a volver a pasar. Y aparte, me quiero permitir un minuto con respecto a este tema, porque tiene que ver con lo que significa el Poder Judicial de la Nación y la construcción de sentido, ¿no? Yo en líneas generales soy muy crítico de muchísimas cosas. Me puedo dar el lujo porque soy 10 años más joven, ¿no? Vi la película 1985. Sí. Digo, porque la construcción de los héroes, ¿no? O sea, cuando recién hablaban del premio que le dieron a este señor Cabot,
creándolo como un héroe desde el punto de vista del periodismo y qué sé yo. Después creamos otro héroe que se llamaba Nisman, ¿no? Y ahora, Luciani. bueno, está en camino, todavía están juntando bronce, pero vamos a ver si llega. De todas formas, el punto de la película 1985, ¿no? La vi. No tengo nada que decir con respecto al tema actoral, porque me parece que Darín está estupendo, o sea, yo de esas cuestiones ya no me meto. Como pasa siempre, una cosa es una película y otra cosa completamente es el documento de todo este periodo que pasó. Para mí está más o menos reflejado, el guión podría haber sido mucho más rico, se pudieron haber hecho otro tipo de cosas, pero eso son opiniones mías. Ahora, la construcción de heroísmo de Estracera, la verdad, me deja, pero en otro lado, ¿no? Estracera fue un acomodaticio que sobrevivió durante la etapa del proceso, denegando sistemáticamente habeas corpus, ¿no? Pero denegándolos de la manera más cruel. Uno de los habeas corpus más cruel denegado por Estracera es el de Zepernik, el cual ahora lleva el nombre, la represa en la provincia de Santa Cruz. Hay que ver ese habeas corpus cuando era fiscal federal en la Cámara Contencioso Administrativa. Entonces, cuando uno ve eso, y puedo nombrar otras cosas más, pero sería largo y muy aburrido. El punto sería que Estracera, cuando llega el momento democrático, obviamente queda como único fiscal de la Cámara y obviamente pega el salto. Obviamente, todo el mundo también en ese momento valoramos el hecho político del hombre con más coraje político y que sí es el héroe civil argentino, que es Raúl Ricardo Alfonsín, que es el que coloca en valor el tema del juicio, se lo entrega a los militares, y los militares no se quieren juzgar, listo, se lo saca y se lo da a la Cámara Federal y lleva adelante los juicios. Y el enorme valor y entereza que tuvieron aquellos que estuvieron sometidos a las brutalidades del proceso a prestar sus declaraciones. Entonces, claro, cuando yo veo la construcción, Estracera quizás a lo mejor hizo lo que pudo, porque era un asalariado que trabajaba en tribunales. Punto. Entonces, lo que me molesta de la película es la construcción de los héroes civiles que no lo son. Yo quiero decir algo también, que tiene que ver con eso y que no. Yo creo que en algún punto, los que somos parte del campo nacional y popular, tenemos que dejar de romantizar el gobierno de Alfonsín y entrar a valorar, por ejemplo, a Saúl Eldover Ubaldini, que fue el primer dirigente gremial que enfrentó las políticas neoliberales en la República Argentina en la calle. Y los 13 paros que le hizo a Alfonsín no se lo hizo contra la democracia o para ponerle palos en la rueda, se hizo para defender el sindicalismo en su conjunto y defender el salario que fue atacado por el Plan Austral, por el Plan Primavera, por las capitanes de la industria, por la privatización periférica del crecimiento como planteaba Alfonsín y por el inicio de las políticas de la discusión de las privatizaciones. Exacto. Que la inició Raúl Ricardo Alfonsín con la asociación con SAS y con la asociación de Entel con Telefónica. Y el Fondo Monetario. Y trajo al Fondo Monetario porque previo al Plan Austral agarró un crédito de 4.200 millones de dólares y después lo echó a Grispum, que había hecho 12 años, 18 meses de buena labor y cambió rotundamente. Entonces digo, lo venía pensando hace rato. Digo, lo de Estracera coincido totalmente con el gallego. Total, yo soy parte de esa generación y lo he vivido y me acuerdo perfectamente del debate. Y que el Partido Justicialista no participó en la CONADEP también es una mentira. ¿Está claro? Y ese debate, cuando se hizo la CONADEP, Alfonsín eligió por lo que le hiciera menos daño a los militares, porque el Partido Justicialista planteaba la Comisión Bicameral de Investigaciones de Crímenes de Lesa Humanidad, que tenía responsabilidades y posibilidades de investigar mucho más profundo que la CONADEP, que solamente era una cuestión que no tenía capacidad ni de allanar ni de denunciar, sino que fue un informe que se presentó. Perdón, está mal porque el Partido Justicialista sí participó de la CONADEP, puso las víctimas. Bueno, sí, claro, eso es lo que trato de decir, señora.
Puso las víctimas. Sí, sí, es en la línea de lo que decía Pedro. No, A ver, simplemente para hablar porque sé que se termina. Se termina el programa, a ver. 1998 recién se recuperó la ley de negociación colectiva y de asociaciones sindicales en línea de lo que decía Pedro. Yo quiero invitar a mi presentación de libro el miércoles 26, por favor, no me dejen afuera. Un momento. A ver, Lili, y hacemos Pedro con la invitación. Voy a hacerlo cortitos. Ustedes recordarán la situación de Arcoiris. Hubo una movida muy fuerte en estos días por la niña Arcoiris. La mamá se llama Delfina Sarranz. Le decimos Arcoiris porque no nos dejan dar su nombre, pero sin embargo el sistema judicial del que estuvimos hablando durante todo el programa no tiene ningún inconveniente en revincular a la niña, obligando a la madre a que la entregue a quien está imputado por abuso. Permítanme solo en un minuto decir que el imputado se llama Vergara. Trabaja en el sistema judicial de La Rioja. La primera situación fue que el sistema judicial de La Rioja intentó protegerlo porque lo estaban denunciando. Y a partir de ahí, en estos años, se generaron uno detrás de otro una reacción corporativa. Defendiendo a la nena, no. Defendiendo a la mamá, no. Estamos a un toque de que a la mamá la metan en cana, de que a la periodista que lo contó la metan en cana y que a la nena de 6 años se la entreguen a quien la está abusando, su abuelo. La situación es gravísima, realmente gravísima. Vamos a seguirlo. A ver, Pedro, sí. No, el miércoles 26 con Guado de Pedro, Cachorro Godoy, Felicita Bonavita y Constanza Brunet presentamos mi libro en la Fundación de la Federación Agraria Argentina, de sus orígenes a la traición, en el auditorio de Héctor Quagliaro, que fue un gran dirigente gremial y amigo, en Moreno al 2600 acá en Capital Federal. Así que los espero a todos. Bueno, quiero decirles que, bueno, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que han hecho un programa realmente muy, muy interesante, muy profundo. La verdad que uno se va con muchísimas definiciones. Y esperamos hasta el próximo domingo, ¿no? Somos unos fenómenos. Va a estar el No, Lula, bueno, eso voy a ir a lo descontamos. Pero el domingo va a ser el tema Lula, además. el domingo vamos a tener el tema Lula, por supuesto. Realmente hicieron, me dicen en el control, hicieron un programón todos. Y por supuesto, le agradecemos muchísimo a todos ustedes que estuvieron allí, siguiéndonos de cerca y dándonos el respaldo necesario para que este programa pueda hacerse y tenga el éxito que tiene en este momento. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo. ¿Les parece bien? Hasta el domingo. Un fuerte abrazo. Hasta el domingo. Y vamos, Lula.